primero que nada te damos gracias, Señor, porque tú permites que nos reunamos en tu nombre, Señor, a través de este medio, Padre. Queremos, Señor, conocerte más, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos alumbre el entendimiento y nos abra la razón para comprender tu palabra, Señor. Te pedimos este momento que tú pongas en nuestro corazón esa disposición de estar atentos a tu palabra, Señor, y que lo que oigamos esta noche, Señor, sea como una semilla plantada profundamente en nuestro corazón. Así es. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a iniciar el capítulo 4 del libro de Filipenses. Ya es el último capítulo para ir avanzando. Quisiera que me ayudaran un poquito con la lectura. ¿Quién me puede ayudar con los primeros 7 versículos y luego vamos a ir viendo cada uno? A ver. 7, mira. Sí. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Ruego a Evodia y a Santique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente, también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el versículo 1 empieza, así que al principio Discúlpame, ¿es Filipenses 4? Filipenses 4. Sí, Es que lo oí muy diferente. Filipenses 4. Ok, ya. ¿Ya lo encontró? Sí. Ok. Sí lo tenía. Dice, así que está conectándolo el capítulo 4 con lo último que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo último que vimos la semana pasada? Bueno, Pablo nos hablaba de varias cosas, pero lo principal, él está hablando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es nuestro lugar de pertenencia y que esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Aquí está hablando de la resurrección. Aquí está hablando de cuando el Señor venga en su segunda venida, Él va a tomar los suyos, ¿verdad? Entonces, así que también lo podemos leer como por tanto, es por todo esto que leímos ahorita en el Filipenses 3:21, que Él va a transformar nuestros cuerpos, dice, así que, estamos en Filipenses 4, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Me llama mucho la atención cómo Pablo se expresa de los filipenses, con mucho cariño, con mucho amor. Es una iglesia que ha crecido, es una iglesia que se ha mantenido firme, es una iglesia que está activa y sensible, que también ama. Por eso Pablo se dice amados. Pero aquí encontramos una frase muy interesante. Estad firmes en el Señor. Muchas veces encontramos esta frase en la Biblia. Les voy a recordar algunas para que pongamos un poquito de atención. 1 Corintios 15:28, para los que estén anotando, haciendo anotaciones. Tenemos que estar firmes y constantes creciendo en la obra de Dios. Dice así la palabra del Señor.
Así que, hermanos míos, amados también les dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿cómo vamos a estar firmes? Bueno, tenemos que estar creciendo, tenemos que ser constantes para estar firmes. Más adelante, en el capítulo 16, también ahí de Corintios, pero en los versículos 13 y 14, también se nos anima que estemos firmes velando. Dice 16:13 de Corintios, dice, velad, estar firmes. Velad es estar alerta, estar vigilando, ¿verdad? Velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzados. Entonces, cuando nosotros estamos velando y estamos firmes en la fe, también tenemos que hacer un esfuerzo. Pero más allá de eso, ¿cómo tenemos que hacer las cosas? El siguiente versículo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí, el amor es una de las características del discípulo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es amor. Dios es amor. Por eso nosotros debemos de manifestar el carácter de nuestro Padre Celestial. Segunda de Tesalonicenses nos va a dar otro consejo, cómo estar firmes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Estad firmes y retener la doctrina. Es otra forma de estar firmes, reteniendo lo que hemos aprendido. Dice, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y aquí es muy importante para estar al pendiente de lo que estamos aprendiendo. ¿Qué nos está diciendo el Señor cada domingo? ¿Qué nos dice el Señor cada miércoles cuando nos reunimos al discipulado? O los viernes cuando estamos en la iglesia en el hogar. Retener lo que estamos escuchando. Que retengamos lo que estamos escuchando. Recuerdo mi hermano Juan Manzanares decía que es importante estar oyendo la palabra, pero taparse un oído para que no se le vaya a salir y que baje al corazón. Así dice mi hermano Juan Manzanares. Tenemos que estar firmes en la batalla espiritual. El libro de Efesios nos da unos consejos cómo estar firmes. Efesios capítulo 6. Y este es bien importante porque todos los días entramos en batalla, mis hermanos. Aunque no nos demos cuenta, estamos en batalla. Capítulo 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso tenemos que estar firmes, porque tenemos una batalla espiritual que lidiamos todos los días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez nos dice, estad pues firmes, seguidos vuestros domos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar firmes? También orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Verdad? Qué importante es estar firmes, mis hermanos.
Pedro nos dice, Primera de Pedro 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Aquí también nos dice, 5, sed sobrios, o sea, estar vigilantes, estar atentos, ¿verdad? Todos nuestros sentidos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo. En todo el mundo, hermanos, vamos a ver esta batalla. ¿Cómo vamos a estar firmes? Aquí Pedro, en unos versos antes, en el 6-7, nos va a decir cómo nos vamos a mantener firmes. La forma en que tú y yo estemos firmes es humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros descansamos en el Señor, podemos estar firmes, firmes, así como le decía Pablo a los filipenses. Otra manera de estar firmes, Gálatas 5:1, nos dice que Cristo nos dio libertad, que en esa libertad nosotros tenemos que mantenernos firmes. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí nos habla el Señor que nuestra vida cristiana la vivamos en libertad, que no la vivamos como los fariseos, ¿verdad? De una manera religiosa, que estemos atados a ritos, que estemos atados a obras muertas, sino que de corazón sincero sirvamos al Señor en libertad. Que nadie venga a imponernos fiestas o comidas o cosas, ¿verdad? El Señor nos ha liberado de todas esas cosas. Y por último, Filipenses 1:27 dice que seamos firmes, combatiendo unánimes en el Señor. Tenemos que dar la buena batalla juntos. Entonces, así dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, está hablando Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, el Señor nos manda que estemos firmes. Yo les recuerdo en el nombre del Señor que nos mantengamos firmes en la palabra del Señor, que nos mantengamos firmes en compartir el Evangelio, que nos mantengamos firmes siempre unidos en un mismo espíritu. Amén. Y luego el versículo 2, regreso a Filipenses 4, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y aquí les voy a pedir que subrayen la palabra sentir. Ahorita vamos a dar una traducción ahí. El verso 3 dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y esta es otra frase muy importante, el libro de la vida. ¿Dónde vemos esta expresión? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso 5.
Esto dice el Señor, está diciendo a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nosotros estamos con el vencedor. Jesús venció. Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Entonces, aquí nos está garantizando que no será borrado nuestro nombre del libro de la vida. Fíjense, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar y les da potestad sobre los demonios para echar fuera demonios y sanar enfermos, ¿verdad? Y decir que el reino de los cielos se había acercado, regresan ellos muy contentos, muy gozosos. ¿Y qué les dice Jesús? Que no se gocen, que los demonios, que los espíritus les sujetan. Regocíjense, que sus nombres están escritos en el cielo. Esa es la manera correcta de pensar del Hijo de Dios. No que se nos sujeten los demonios, sino que nuestros nombres están escritos en los cielos, ¿verdad? Seguimos en Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Los que no están escritos en el libro de la Biblia, de la vida, perdón, ¿qué van a hacer? Cuando aparezca el anticristo, la bestia, dice que los que la van a adorar todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí claramente va a haber una división de gente que no va a estar escrita en el libro de la vida, ¿verdad? Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 11, es algo que nosotros tenemos que tener bien presentes. Habla del juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios escribe todo lo que hagamos. Dice que va a haber dos resurrecciones de justos y de injustos, ¿verdad? Los justos pues van a ir a la vida eterna, los injustos pues van a ir al castigo eterno, ¿verdad? ¿Qué nos dice eh, la advertencia final? Apocalipsis 22, 19. El que no, Apocalipsis 22, dice que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, mis hermanos, qué importante que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida y que lo sepamos y que el Señor no lo va a quitar, no lo va a borrar de él. Por eso decía el Señor, estén firmes en el Señor. Y decía que todos los que habían ayudado, todos los que habían sido fieles, y trabajaban, dice, los colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, así como el tuyo y el mío están escritos ahí. Por tanto, dice, el verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez, regocijaos. ¿Se acuerdan cómo comenzaba el capítulo 3? Decía, por lo demás, o sea, otra vez vuelvo a decir, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor.
¿verdad? No nos es gravoso a nosotros escribir las mismas cosas o enseñar las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Que les recordemos las palabras que Dios nos ha dado es importante para que no olvidemos, y se nos dice que debemos estar siempre gozosos, aún en las tribulaciones, cuando Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por tribulaciones. Aunque no entendamos, debemos de estar gozosos, regocijados, regocijados. Pero una frase que es muy importante es en el Señor. Cuando nosotros estamos en el Señor, podemos regocijarnos. ¿Y de dónde viene este gozo? Bueno, este gozo viene de haber comprendido cuán grande es el amor de Dios por nosotros, de haber comprendido qué ha hecho Dios para salvarnos, de haber comprendido todas las promesas que Dios nos ha hecho. Y esto solamente lo podemos entender a través de haber recibido la gracia. El regocijarte solo lo puede hacer una persona que ha sido salva. Una persona que no ha sido salva no entiende o no puede tener gozo siempre. Aquí como lo dice el versículo 4, versículo 5 de Filipenses. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué pasa cuando tú ya has sido tocado por el Señor, has recibido su gracia? Tu vida empieza a transformarse, tu corazón empieza a sanar y tu corazón empieza a emanar vida. Tu corazón empieza a ser más bueno. Cuando hablamos de gentileza, estamos hablando de bondad también. Por eso dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Que la gente pueda ver en nosotros el amor de Dios. Y el siguiente versículo lo conocemos todos, porque todos en tiempos de necesidad, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Y por ahí decía mi hermano Alejandro que nada es nada. Nada. Entonces, ¿qué te va a mortificar? ¿Qué te va a preocupar a ti? Dice, por nada estéis afanosos. Tendemos a afanarnos por las cosas que no podemos a veces controlar. Alguna situación que llega a nuestra vida y el afán nos roba la paz. El afán nos quita la palabra. Cuando la parábola del sembrador dice que unas partes de las semillas cayó entre espinos y cuando crecieron, pues no pudieron crecer mucho. ¿Por qué? Porque el afán ahogó la palabra. Entonces, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, nos dice el Señor que no nos afanemos por comida o por bebida, ¿verdad? Que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Porque él sabe cómo nuestro corazón es muy frágil y tendemos a afanarnos. Cuando fue a visitar a su amigo Lázaro, estaban sus dos hermanas y una andaba muy afanada, Marta, y María fue y se sentó a los pies de Cristo, de Jesús, a escucharlo. ¿Y qué le decía a Marta? Ay, Señor, no te ha cuidado que yo sirva sola y mi hermana no me ayuda. ¿Qué le dice Jesús? Ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás por todas las cosas. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué quiere el Señor? Que confiemos en Él y que nos sentemos a sus pies a escucharlo.
el tener comunión con Él es más importante que estarnos afanando por los quehaceres o por el trabajo o por las preocupaciones, porque decía el Señor ahí en Mateo de que por mucho que yo me esfuerce, pues no voy a aumentar mi estatura o a tener más años de vida, ¿no? Dios tiene el control de nuestra vida, Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, la instrucción del versículo 6 es que no nos preocupemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay tres elementos muy importantes: oración, ruego y acción de gracias. A veces la oración, desgraciadamente, pues lo vemos en el Evangelio de la Prosperidad, están exigiendo, están decretando, están arrebatándole al diablo. No, la oración es con ruego. Un ruego es una súplica, ¿verdad? Y una acción de gracias, porque sabemos que Dios ha escuchado la oración. Y sabemos que en su tiempo y en su voluntad, Dios va a responder. ¿Qué va a pasar cuando nosotros confiamos en el Señor y vamos y oramos y entregamos nuestra petición al Señor en oración y ruego y acción de gracias? Aquí dice el verso 7 lo que va a pasar. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir sobre tu corazón, va a venir sobre tus pensamientos. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que aquello que te inquieta va a calmar Dios tu ansiedad, va a calmar Dios tus sentimientos y tus pensamientos, los va a quietar el Señor. Cuando estés muy inquieto, muy inquieta, ve al Señor en oración y ruego y acción de gracias y entrégale tu corazón, entrégale tu preocupación y el Padre Celestial obrará. Amén. Bueno, ¿quién me puede ayudar con los otros dos versículos, el 8 y el 9? ¿Alguien que me lo pueda leer? A ver, ahí voy. Yo lo leo. Amén. 8 y 9, ¿verdad? Sí, hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vestisteis en mí, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Aquí el título en mi Biblia dice, en esto pensar. Y les decía hace rato que subrayaran la palabra sentir. Muchas veces perdón, va conectado nuestros pensamientos con nuestros sentimientos. ¿Sí se han dado cuenta? Que si nosotros sentimos algo, pensamos algo. Y viceversa, si a veces pensamos algo, nos sentimos ya sea tristes o contentos. Algo así va en griego la palabra que se toma para sentir. Y me voy a regresar al capítulo 3, el verso 15, que dice, así que todos los que somos perfectos, y está hablando Pablo no de perfección, sino de un crecimiento espiritual, habla de una madurez espiritual. Esto mismo sintamos. Ahora, yo quiero que ahí pongas, pensemos. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo pensemos. Si otra cosa pensamos, esto también lo revelará Dios. Pero aquello en lo que llegamos, sigamos una misma regla. Pensemos una misma cosa. Que es lo mismo que le está diciendo a Evodia y a Sintequi, aquí en el capítulo 4, verso 2, es la instrucción que le da a estas hermanas. Luego a Evodia y a Sintequi que sean de un mismo pensar en el Señor.
Y ahora me regreso al 8 donde estamos. Por esto, además, hermanos, todo lo que es verdadero, fíjense en lo que nos vamos a enfocar, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Qué importante concentrar nuestro pensamiento, primeramente, en lo que es verdad. Porque el enemigo anda como león rugiente alrededor, sembrando cizañas, sembrando mentiras. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la verdad. Dice el Señor Jesús que si conocemos la verdad, vamos a ser libres. También lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro. La palabra de Dios es pura. El carácter de Dios es puro, justo, amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquí vemos que estábamos hablando del carácter de Dios, el carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Verdadero, honesto, justo, puro, amable. Si nosotros somos cristianos, que son Cristos chiquitos, diría etimológicamente hablando, lo lógico es que nos pareciéramos cada vez más a nuestro Señor. Por eso dice que decía Pablo que debemos ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto no quiere decir que nunca cometa faltas, que nunca se equivoque, que nunca caiga. No, el varón perfecto, cuando se equivoca, es redargüido por el Espíritu Santo. Se arrepiente, pide perdón y vuelve a tomar la mano de Dios. Esa es la diferencia. No existe una persona perfecta, solamente uno pisó la tierra y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si no, no hubiera escrito lo que Pedro dijo, que estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo. Y si nosotros hubiéramos pecado, que confesemos nuestro pecado y que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en esto pensad, qué importante guardar nuestros pensamientos de las mentiras del diablo. Qué importante es guardar nuestros pensamientos de las tentaciones del mundo. Entonces, tenemos que pensar en lo verdadero. Y no hay nada en esta tierra que se compare a la palabra de Dios, que se compare al amor de Dios. En eso debemos que pensar. Ahora sí, el verso 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste. Yo creo que este es para todos. Que todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro caminar en el Señor, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos oído, ¿verdad? Porque la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué tenemos que? Dice, esto hacer. Esto debemos de hacer, porque no son los oidores de la palabra los justos, sino los hacedores. Los hacedores, por sus frutos los conoceréis. Aquí Pablo añade todo lo que visteis en mí, porque él imitaba a Jesús. Que sí podamos decir el día de mañana a nuestros hijos, a nuestros familiares, amigos, así como me ves, esto vas. Que nosotros seamos el espejo de nuestro Señor Jesucristo y podamos decirle lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, esto hace. No hay mejor legado que le podamos dejar a nuestros hijos que un buen ejemplo. Sí, somos imperfectos, sí, vamos caminando, somos una obra inconclusa, pero la ventaja es que dice el Señor que la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Amén. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos?
lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos, ¿qué va a pasar? Aquí dice esta declaración, que el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz nos está hablando del Dios que redime, está hablando de redención. Nosotros no podemos tener paz si no hemos sido redimidos. Y el Dios que está con nosotros es la promesa que en el Antiguo Testamento llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ven? Vamos al del 10 al 12, entonces, por favor. De gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Aquí, bueno, está Pablo gozándose en gran manera en el Señor, porque sabe que del Señor vienen todas las cosas, porque sabe que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado por mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Recuerden, mis hermanos, que esta carta la está escribiendo Pablo desde la cárcel, y Epafrodito le lleva una ofrenda de los filipenses, y lo dice, no lo digo porque tengas que hacer, o sea, Dios ha sostenido a Pablo, pero también dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo creo que aquí también esta es una lección para nosotros, que tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, porque nuestra vida no depende de la riqueza del hombre. Dice que la vida del hombre no depende de sus bienes, sino del Señor. Por eso Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, en cualquier situación, yo voy a estar contento. En todo y por todo estoy enseñado. Esto lo aprendió de Dios, del Señor se lo enseñó. Cualquiera que sea nuestra situación, Él es el que nos va a sostener. Así que para estar saciado como para tener hambre, hay un tiempo para cada cosa, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y el versículo 13, que es uno de los más conocidos de la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vamos a explicar brevemente este pasaje. Muchas veces, no, el enfoque dice, no, es que tengo un problema, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pone el enfoque en la persona. Y no es que yo lo pueda todo, es que Cristo es el que me fortalece. Y a través de que Cristo es el que me da la fortaleza, yo puedo superar la situación. No que yo voy a ser poderoso, que yo todo lo puedo. No, realmente nuestro enfoque es Cristo. Siempre en Cristo. Todas las promesas son en Cristo. Si no estás en Cristo, estás en problemas, porque solamente en Cristo hay salvación. Todo lo puedo en Cristo. Esa es la frase que debemos siempre. Si nosotros vemos cuántas veces aparece la frase en Cristo,
Olvídense, hermano, se van a sorprender. Vamos el 14. 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí vemos cómo el corazón de los filipenses está solícito de ayudar de servir. Y aquí me llama mucho la atención, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, de dar y recibir. Y aquí hay un principio espiritual muy importante. Cuando tú das, y no me limito a lo que es económicamente, estoy hablando espiritualmente. Cuando tú das tu tiempo para la obra del Señor, cuando tú das tu tiempo para ir a visitar a un enfermo, a un amigo y hablarle del Señor, también estás abriendo la puerta para recibir bendiciones espirituales. Por eso cuando tú siembras, tú vas a cosechar. Nunca te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a cosechar lo correcto. Entonces, el dar y recibir es muy importante. Ahora se usa mucho en el, ¿cómo se llama? El Evangelio de la Prosperidad, que para que tú recibas tienes que dar, lo voltean. No, es que tienes que sembrar para que coseches. Y aquí no, aquí empieza al revés, dar para y recibir. Tú das en amor. Lo pongo, por ejemplo, con tus hijos, con tu familia. Cuando tú das amor, tú recibes amor de parte de tus hijos. Es una ley espiritual. eh, y igual que la cosecha, se regresa en abundancia. Dice el 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Como la mano de Dios a través de los filipenses sostenía a Pablo. Y dice el 17, no es que busque dádivas, o sea, no quiero regalos, no quiero beneficios, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aquí es lo que les decía, por sus frutos los vas a conocer. Cuando tú te inviertes en el Señor, aquí Pablo está viendo el fruto en los corazones de los filipenses. Y luego dice el 18, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. O sea, les reconocen que llegó la ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí Pablo está viendo más allá de lo terrenal, está viendo lo celestial. Y está viendo una cuenta celestial que dice ¿qué nos decía Jesús? Que no hagamos tesoros en la tierra, porque ahí pues entran los ladrones y se corrompe, ¿verdad? Roban y todo. Pero en el cielo dice que tengamos nuestros tesoros en el cielo y ahí no entra ningún ladrón. Aquella cuenta celestial se está viendo en el pueblo de los filipenses. Dice, olor fragante y sacrificio acepto. Cuando en el templo ponían inciensos o cuando se sacrificaba al cordero y lo ponían en la lumbre, dice que subía un olor fragante.
y está hablando de un sacrificio. ¿Qué nos lleva al sacrificio? El sacrificio nos lleva a adorar. Realmente estamos adorando a Dios. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, decía que iban a ir a servir a Dios, iban a sacrificar en el desierto, y por eso llevaban sus ganados, no sabían qué tipo de sacrificio iban a hacer. Pero el sacrificio está hablando de adoración. Así como el sacrificio de Cristo fue perfecto para que nosotros fuéramos aceptados, su sangre fue aceptada para que librarnos del pecado, dice que también es agradable a Dios. Entonces, cuando tú haces algo en el nombre del Señor, cuando tú haces algo para la gloria de Dios, es olor fragante y es un sacrificio aceptado, que también es agradable a Dios. Y luego dice el 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué declaración tan hermosa y tan tremenda. Cuando tú eres fiel, cuando tú sirves de todo corazón al Señor, está esta promesa de que nunca te va a faltar nada, que Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas. No está diciendo de sus riquezas, no. Imagínate las riquezas del Señor. Nada te va a faltar conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y dónde están esas riquezas? En Cristo. Por eso les digo, qué importante es que estemos en Cristo Jesús para poder acceder a todas las promesas, para poder acceder a todos los regalos de Dios. Él es el proveedor, como dijo ahorita mi esposa, Jehová Jireh. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Al Dios y Padre. Esta declaración nos está hablando del Todopoderoso, y cuando vemos la palabra Padre, ¿en qué pensamos? En el proveedor de la casa, en el protector de la casa. Tu Padre Celestial es el que te provee y es el que te protege. Por eso, cuando el Jesús les decía a los discípulos, enséñanos a orar, ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra. Nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestra limpieza personal, espiritual, y perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a quien nos ofende. Nuestra protección, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y termina con saludos finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del Cersa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. No sé, mis hermanos, si quieren abrir sus micrófonos, si tienen alguna duda o algún comentario, les agradecería que me compartieran. No, estuvo bien. Gerardo, algo que enriquezca la palabra.
Así es. Amén. No sé, ¿nos puedes despedir con una oración, hermano? Sí. Así es. Gracias. Sí, Señor. Cierto. Amén. Amén, hermanos, pues buenas noches. Buenas noches. Saben que las iglesias en el hogar mañana. Gracias. Igualmente. Nos vemos Buenas en noches, gracias. Sinceramente, Dios. Así es. Gracias, Gracias. hermanos. Bye. Cuídense mucho. Ay, que tengan buen descanso. Igualmente. Nos vemos. Gracias.